Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de Ferdinand de Saussure y su obra más importante, el curso de Lingüística General. Para ello, primero indicaremos algunos antecedentes biográficos. Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo, cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo de la lingüística moderna en el siglo XX. Se le conoce como el padre de la lingüística estructural. Estudió sánscrito en Alemania. Luego, en 1879, publicó una memoria sobre el sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuropeas, y un año después expuso su tesis doctoral sobre el empleo genitivo absoluto en sánscrito, en 1880. Posteriormente fue nombrado profesor de gramática comparada en la Escuela de Estudios Avanzados de París. Hasta 1891 regresó a Ginebra, donde fue profesor de sánscrito y, entre 1906 y 1911, de gramática comparada y de lingüística general. Falleció en Morges el 22 de febrero de 1913. Un documento importante sobre la teoría lingüística de Ferdinand de Saussure es el curso de Lingüística General, publicado en París en 1916, 3 años después de su muerte. Dos de sus discípulos editaron el curso de Lingüística General a partir de algunas notas personales de Saussure, pero fundamentalmente se basaron en sus apuntes de clase y en los de otros 5 alumnos de los 3 cursos que Saussure dictó en Ginebra entre 1906 y 1911. Respecto a su legado e influencia, la influencia del pensamiento de Saussure fue muy importante en el desarrollo posterior de la lingüística, como así también en semiótica y antropología. Fue el precursor del estructuralismo al plantear que, además del estudio de la evolución de las lenguas, se debía estudiar la lengua como un sistema en un momento dado de su evolución histórica. En ese sentido, se le reconoce como el precursor del estructuralismo y posicionó la lingüística como una ciencia, al definir un objeto de estudio para ella. Ahora, en cuanto a la visión de Saussure sobre la lingüística general, en su contexto, existía la necesidad de convertir la lingüística en ciencia para describir el lenguaje de modo científico. Para ello era preciso determinar un objeto de estudio. En este caso, el objeto de estudio que definió la lingüística estructural es la lengua. Saussure advirtió que el lenguaje humano no hay un objeto definido para el análisis. El lenguaje es complejo, entraña procesos físicos y psicológicos, cambio y estabilidad. Saussure considera que un objeto de esta naturaleza no es apto para hacer descripciones, por lo tanto el primer planteo científico es hacer distinciones, separar los diversos aspectos. Entonces, en el lenguaje humano distingue 2 aspectos, la lengua y el habla. El lenguaje aparece como englobando estos 2 aspectos. El lenguaje es heteróclito, algo complejo, de muchas formas, difícil de definir, y multiforme. La lengua es solo una abstracción. Considera el lenguaje como la facultad natural del hombre de constituir una lengua, es decir, un sistema de signos. En síntesis, el objeto de la lingüística es la lengua. Nuestra capacidad intrínseca es la capacidad de crear un sistema de signos y reglas. Estamos predispuestos a crear lenguas que nos permiten comunicarnos. Pasando a otro aspecto relevante de la teoría de Saussure, él adopta un enfoque dicotómico del estudio de la lengua. Una dicotomía es la división de un concepto en 2 partes, que son opuestas o se anteponen. Las dicotomías fundamentales presentes en el curso de Lingüística General son, en primer lugar, lengua y habla, en segundo lugar, significado y significante, en tercer lugar, mutabilidad y inmutabilidad, en cuarto lugar, sincronía y diacronía, y por último, relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. En la primera de estas dicotomías, la lengua se posiciona como un sistema de signos, que obedece a reglas convencionales de carácter social. Es un acuerdo común entre los hablantes de una comunidad lingüística. Es exterior al individuo y su finalidad es comunicar. Solo existe en virtud de un contrato establecido entre los miembros de una comunidad. La lengua es exterior al individuo, ya que por sí misma no la puede crear ni modificar. Como producto social, la lengua es como un tesoro depositado en los sujetos de una comunidad, como una gramática que existe virtualmente en los cerebros de un conjunto de individuos. Por otra parte, Saussure define al habla como el acto del individuo que emplea su facultad de lenguaje por medio de la convención social, que es la lengua. Considera que el habla es una ejecución individual de la lengua, un acto individual de voluntad e inteligencia. Así, lo social es atribuido a la lengua y lo individual al habla. El habla es la expresión concreta en que se manifiesta una persona, es un acto de manera individual de voluntad e inteligencia accidental que depende de la lengua como sistema. Pese a que estos conceptos se anteponen, Saussure plantea la interdependencia entre lengua y habla.
La lengua es necesaria para que el habla sea inteligible, pero el habla es necesaria para que se establezca la lengua. Históricamente, el habla precede siempre. La lengua materna se aprende escuchando hablar a otros, y es el habla el que hace evolucionar a la lengua. Es decir, ambos conceptos están estrechamente conectados, necesitan uno del otro, pues ambos, en conjunto, son el lenguaje. Respecto a la segunda dicotomía, que corresponde a significante y significado, primero debemos entender qué es el signo lingüístico. El signo lingüístico es la entidad psíquica de dos caras, las cuales están íntimamente unidas y se requieren recíprocamente para tener sentido. Desde la perspectiva de Saussure, lo que el signo lingüístico une no es una cosa o un referente real y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. La imagen acústica no es el sonido físico, sino una huella psíquica. En este sentido, el signo lingüístico está compuesto por dos caras, un concepto o significado y una imagen acústica o significante. El signo lingüístico posee dos características primordiales. En primer lugar está la arbitrariedad del signo lingüístico. El lazo que une en el significado con el significante es arbitrario, pues no hay nada en el significante que lo relacione con algún rasgo del elemento señalado por el significado en el mundo real. En segundo lugar, está el carácter lineal del significante. El significante, por ser de naturaleza auditiva, se desarrolla en el tiempo, en una línea, una cadena. Esto lleva a Saussure a contemplar consecuencias fundamentales para el funcionamiento de la lengua. Dos unidades no pueden encontrarse nunca en el mismo punto de una cadena hablada. Valen por su sucesión en la cadena, y su posición en esta cadena puede ser distintiva. En resumen, como habíamos explicado con anterioridad, el signo lingüístico, al ser una entidad de dos caras, se compone por el significado, que es el concepto, y el significante, que es la imagen acústica. En el caso de la imagen referencial, el signo lingüístico sería el perro, como palabra. El significado sería el concepto mental de lo que es un perro, y el significante sería la secuencia de sonidos que conforman la imagen acústica de perro. Pasando a la tercera dicotomía de Saussure, mutabilidad e inmutabilidad. Respecto a la inmutabilidad, la lengua es un producto heredado de las generaciones precedentes, lo que hace imposible todo cambio general y súbito en el sistema. Una vez que un vínculo entre signos de una secuencia de sonidos se ha consolidado, ha de perdurar. No es posible legislar sobre el uso de la lengua. Con esto Saussure quiere decir que la lengua no puede ser cambiada voluntariamente, no puede haber una revolución, un cambio general y súbito, y no es inalterable. De hecho, los hablantes transforman la lengua de una manera inconsciente. Por otra parte, respecto a la mutabilidad, el tiempo, que asegura la continuidad de la lengua, tiene un efecto en apariencia contradictorio, el de alterar los signos lingüísticos. Se puede a la vez hablar de inmutabilidad y de la mutabilidad del siglo. Las alteraciones implican un desplazamiento de la relación entre el significado y el significante que llega a una configuración diferente del sistema. La lengua no puede defenderse contra los factores que desplazan esta relación. No hay ningún ejemplo de una lengua que no haya evolucionado. A continuación, respecto a la dicotomía sincronía y diacronía, es importante mencionar que Saussure considera que los lingüistas no habían tenido en cuenta que el transcurso del tiempo crea a la lingüística dificultades particulares que la colocan ante dos caminos divergentes. Plantea que en todas las ciencias habría que distinguir los ejes en que se sitúan las cosas de que se ocupan. Desde esta perspectiva, la sincronía apela a los estudios que describen la lengua en un momento específico. Y por otra parte, la diacronía apunta a los estudios que describen la lengua a través del tiempo. Como se puede apreciar en la imagen, el estudio sincrónico, representado en la línea CD, se sitúa en un punto específico de una línea de tiempo y estudia los elementos que ocurren simultáneamente en ese punto, descartando la intervención del tiempo. Por otra parte, el estudio diacrónico, representado en la línea AB, contempla un eje de sucesiones temporales. Ambas posiciones pueden ser adoptadas al momento de realizar un estudio de la lengua. Finalmente, la quinta dicotomía presente en la teoría de Ferdinand de Saussure es la de las relaciones sintagmáticas en oposición a las relaciones paradigmáticas. Las relaciones entre los términos se desarrollan en dos esferas distintas. Por un lado, en la cadena hablada, en el discurso, las palabras contraen relaciones fundadas en el carácter lineal de la lengua. Esto es lo que Saussure llama sintagmas. El sintagma se compone de dos o más unidades consecutivas. Las unidades contraen relaciones sintagmáticas, son relaciones en presencia. En resumen, las relaciones sintagmáticas son relaciones entre elementos de una misma cadena, fundados en el carácter lineal de la lengua. Por otra parte, fuera del discurso, las palabras que tienen algo en común se asocian en la memoria
y forman grupos de palabras que se vinculan de diversas maneras. Estas relaciones se establecen en el cerebro y forman parte del tesoro interior que construye la lengua en cada individuo. Estas son las relaciones paradigmáticas. Se trata de relaciones en ausencia. En resumen, son asociaciones de un elemento con otros en la memoria, fuera del discurso. Forman grupos que establecen relaciones muy diversas. Como se puede apreciar en el ejemplo, las relaciones sintagmáticas se dan por el carácter lineal de la lengua y unen distintas unidades en una cadena hablada. En este caso, las diferentes oraciones producen una relación entre las palabras que componen la cadena. Por otra parte, hacia las relaciones paradigmáticas, se pueden apreciar las combinaciones disponibles en la memoria, que podrían agrupar y configurar nuevos enunciados. Por último, otro aspecto importante respecto a los postulados de Ferdinand de Saussure es el valor lingüístico. Saussure afirma que el pensamiento sin su expresión por medio de las palabras es una masa amorfa, una nebulosa y nada es distinguible antes de la aparición de la lengua. De manera concreta, el lenguaje articula sonidos con ideas. El pensamiento y los sonidos no tienen existencia independiente uno del otro. Ocurre que la lengua es pensamiento organizado en la materia fónica, es decir, los sonidos. Según Saussure, la lengua no crea un medio fónico para el pensamiento, sino que sirve de intermediaria entre pensamiento y sonido. En este contexto, el carácter arbitrario del signo permite que el hecho social cree un sistema lingüístico. La comunidad hablante establece los valores de los signos, las relaciones entre los signos y las relaciones entre significado y significante. Aquí el valor del signo quiere decir que el signo se define como tal a partir de la relación que mantiene con los demás. La comunidad hablante asigna valores a los signos, lo que significa que los signos no se definen individualmente, sino en términos del sistema que integran. Respecto al aspecto conceptual del valor, el concepto de valor encuentra su origen en la economía. Por ello se dice que los valores están siempre constituidos por una cosa diferente que puede ser cambiada por otra cuyo valor se determinará y por cosas similares cuyo valor también está por verse. Por ejemplo, el valor de una moneda de 100 pesos está constituido por un dulce, pues uno puede cambiar los 100 pesos por un dulce. También puede compararse el valor de los 100 pesos con los valores de otras monedas. Del mismo modo, una palabra puede cambiarse por algo diferente como una idea y puede compararse con algo semejante, como otra palabra. Un ejemplo de esto es que la palabra castellana pez y la inglesa fish tienen la misma significación, porque ambos significantes se refieren al mismo significado. Sin embargo, pez y fish tienen diferente valor porque pez está acompañada por la palabra pescado. La significación es la relación interna entre significado y significante y puede ser equivalente de una lengua a otra. No ocurre lo mismo con el valor, porque en el sistema el valor de cada signo está determinado por lo que lo rodea. De la misma manera, las relaciones de valor son fundamentales para entender las clases de palabras de una lengua. La clase adjetivo se define en función de la clase sustantivo y viceversa. Del mismo modo, la clase sustantivo presupone de alguna manera la clase de verbo, así como el verbo presupone al sustantivo. La unión entre significado y significante constituye la significación del signo, pero la significación encuentra sentido porque se inserta en un sistema de valores. La significación de cada signo se vincula a otras significaciones y de allí surge el valor, donde reside la esencia y amplitud del hecho lingüístico. Si nos referimos al signo como totalidad, todo lo anterior nos permite concluir que en la lengua solo hay diferencias negativas. El estructuralismo propone una novedad metodológica fundamental. El lingüista analizará el sistema a partir de las relaciones opositivas y negativas, no de las relaciones afirmativas. Cada elemento es lo que los demás no son. Como se ejemplificaba antes, la clase sustantivo no puede definirse en sí misma, sino en función de otras clases de palabras. Conviene recordar que, a pesar de este predominio de lo negativo, el vínculo entre el significado y el significante es positivo, porque la sociedad mantiene el paralelismo entre estos dos órdenes. Este rasgo positivo no afecta a las relaciones negativas que impone el valor. En resumen, el concepto de valor permite advertir que en todas las partes de la lengua se da un equilibrio complejo de términos que se condicionan recíprocamente. Por ello, la lengua es una forma y no una sustancia. Ya revisadas las diferentes dicotomías presentes en el curso de lingüística general, es importante recalcar el legado y la influencia de los postulados de Saussure, que prevalecen y se estudian hasta el día de hoy y que además conforman un gran precedente en los estudios lingüísticos.